Último y cuarto, o sea, cuarto y último encuentro de este curso experimental acerca del pensamiento del presidente Perón, del general Perón. Vamos a tocar ahora eh, uno de los temas que él consideraba central y posiblemente de los temas de Perón el menos estudiado, el que tiene que ver con la conducción política. Es un texto, como él lo indica, estaba destinado a construir y a tratar de dar permanencia histórica a un gran movimiento nacional. El libro, el último libro de la gran trilogía de Perón, Conducción Política, es el último que aparece en 1951 y en él se sintetizan las clases que sobre el tema él dio en la Escuela Superior Peronista. La primera fue publicada por la editorial Mundo Peronista, que en aquellos tiempos cumplía un rol fundamental en este esquema de ir generando una cultura proclive a la liberación nacional y alternativa a la cultura dominante de tipo eurocéntrica y colonial. En alguna medida disputaba la lectura de los niños de aquel entonces con el Villiquen, que era el principal exponente de la cultura eurocéntrica. Bueno, es esa editorial la que realizó la edición de esta tercera publicación central en el pensamiento del Perón, del primer Perón. El objetivo, como todos los que se había planteado en esos tiempos, era mantener y consolidar valores y los objetivos doctrinarios. A diferencia de los anteriores, o sea, de lo que sería la doctrina o la explicación de la comunidad organizada, donde existe un pensamiento público muy manifiesto de Perón en la última etapa, en este no existe, solo un apéndice seleccionado por el teniente Di Castro, o sea, en aquella época el secretario político de la Presidencia de la Nación, en el año 74, donde compila, o sea, algunos párrafos de los discursos del Perón de los 70, ya habiendo regresado, la mayoría de ellos en la CGT, aunque hay en otros lugares, y los expone como un apéndice a la reedición del primer texto de la conducción política. Una aclaración antes de avanzar. Eh, Aquí me encontré con un problema. Yo siempre en cada uno de los tres encuentros anteriores he manifestado más o menos a qué autores seguía. Los he nombrado al menos como para tener una guía en lo que era la lectura de Perón. No encontré la guía. En la mayoría de los autores que vemos sobre el tema es poco lo que se refiere a la conducción política. Quiere decir que el extracto, la selección de párrafos para esta exposición es totalmente hecha a partir de mi subjetividad y con un agravante. En parte, mi formación académica me ha llevado a especializarme en temas de estrategia. Estrategia aplicada a territorios, a organizaciones eh, y a cadenas. O sea, estrategia aplicada a distintos tipos de sujetos, en algunos casos muy vinculados a la política. Por lo tanto, en este caso la subjetividad es doble, no solo por la selección, sino también porque en determinado momento me va a aflorar alguna mirada particular sobre alguno de los temas que vamos a estar enfocando. Hecha esta aclaración, nos metemos entonces ahora sí a tratar de hacer esta charla disparadora sobre la conducción política. Vamos a comenzar recordando algunos de los elementos que ya vimos en los encuentros anteriores.
¿eh? Perón consideraba que la ideología en los primeros tiempos eran los principios inmanentes que estaban incorporados dentro de la doctrina. Los 70 habla de la ideología, en sus términos constituían la especie de estrella polar, aquel símbolo que nos guía en un determinado camino. En honor a la crítica que recibí y que no me di cuenta, o sea, pero porque la crítica es verdadera, vamos a decir que la ideología para los peronistas es la Cruz del Sur, aquella constelación que nos indica hacia dónde caminar. La doctrina en sí, la parte actualizable, está dado por los objetivos que surgen a partir de las distintas realidades que nos tocan enfrentar. Y junto con la definición de objetivos, los enemigos, contrarios, adversarios, como quieran llamarlo, que debemos tratar en nuestro ejercicio político, para tratar de conducir al conjunto del movimiento hacia esos objetivos, tanto los de hoy como los que podían llegar a venir mañana. En ese papel, ¿qué rol le toca al conductor? O sea, ¿qué papel debe, o sea, en esa situación, qué papel debe jugar el conductor? Pues bien, tenemos definido el a dónde ir. Tengo claro los objetivos a alcanzar y de dónde estoy partiendo. El rol del conductor es bastante claro. Analizar el campo de fuerzas, el campo donde se va a dar el juego estratégico, que es precisamente el cómo pasar desde el presente a los objetivos que tenemos definido en el futuro en camino a la Cruz del Sur. Un segundo papel es atender la formación de los cuadros dirigentes, porque un conductor dirige el conjunto, pero necesita muchos divulgadores, muchos predicadores, muchos organizadores para que sus instrucciones se conviertan en medidas concretas. Y también para que la organización tenga personas, las bases estén adoctrinadas, organizadas y adoctrinadas, recordemos, organizar es adoctrinar, o sea, como para que todo el mundo pueda marchar sin problemas hacia esos objetivos que estaban indicados. Ese es el papel del conductor, dirigiendo las fuerzas después de, o después, en forma permanente, analizando el campo de fuerzas y dirigiendo a todo el conjunto hacia los objetivos dirigidos. Y eso es estrategia. Eso es estrategia. Quiere decir que la conducción política es una conducción estratégica. Es un ejercicio de la estrategia en un campo determinado. O sea, esto que venía explicando, este correlato entre la doctrina que define los problemas, marca los objetivos y señala los enemigos, ¿eh? y el camino que partiendo de la realidad debemos realizar, gambeteando esos enemigos para llegar a los objetivos, ¿eh? es el juego de la estrategia. Es el juego donde van a aparecer combinaciones de diferentes tipos, y donde se juega el rol del estratega político. Jorge Bolívar, en la pequeña referencia que hace a la conducción política, considera que es el principal aporte de Perón al campo de la liberación en concreto y al saber político en general. Recién ahora han aparecido algunos estudios sobre estos procesos de manejo estratégico en el terreno de lo político.
voy a ir a partir de ahora haciendo, o sea, tomando puntos específicos que vinculan la conducción con temas que en alguna medida ya hemos visto. El primero de esos puntos, segundo, primero fue la introducción, vamos a referirnos ahora a la relación que existe entre la conducción política y la doctrina. El conductor, la conducción, es el nexo que existe entre la doctrina, la realidad y la ejecución. ¿eh? Es el que va a llevar la teoría, o sea, va tomando la doctrina, va a hacer el análisis teórico, va a provocar la síntesis de la teoría y va a llevar hacia la forma de ejecución, el qué hay que hacer para poder avanzar. O sea, el nexo entre las formas de ejecución y la doctrina es la conducción política. De un lado tenemos los objetivos, que estaban definidos en la doctrina. Esos objetivos se definen cada tanto a partir de una realidad que evoluciona y con la evolución cambia, se modifica, va teniendo formas diferentes que exigen un análisis permanente de lo mismo. Entre los objetivos de la doctrina, más que todo la ideología, los objetivos, los principios y la realidad, existe una brecha, una distancia. ¿eh? Esa distancia es lo que nos lleva a la teorización. ¿Cómo hacer para pasar de la realidad hacia los objetivos que tenemos definidos? Y ahí viene el debate, la discusión, el análisis teórico, que termina sintetizado en algún tipo de axioma, de principio, de hipótesis, de los cuales va a surgir el qué hacer, van a surgir las formas de ejecución. No está, o sea, está presente, pero mucho menos que la tarea de la conducción, el tema del control. Siempre las formas de ejecución implican prever cómo voy a controlar esa ejecución. Y ese control es lo que va a retroalimentar el proceso y va a provocar las modificaciones de la doctrina a través de la aparición de nuevas teorías. O sea, este proceso de cotejar principios doctrinarios y realidad, a partir de la cual surge la teoría y se determina el qué hacer y el chequeo con lo que queríamos alcanzar, ¿eh? genera una nueva teoría que realimenta el proceso anterior y muchas veces termina modificando la doctrina existente. Es este proceso dinámico, circular, si se quiere, el que obliga a actualizar la doctrina. Perón decía que ese nexo entre las formas de ejecución y la doctrina es la tarea de la conducción, pero que no se agotaba solamente en esta mirada y en esta determinación de lo que hay que hacer. Esto también debía ser transmitido y debía ser compartido con cada uno de los cuadros, que a su vez debían hacer el mismo proceso de teorización en los ámbitos que cada uno tenía. De aquí que lo dijo en los 40, en los 50 y lo vuelve a repetir en los 70, cada uno de nosotros tenía un bastón de mariscal en su mochila. Cada uno tiene facultades para conducir un determinado aspecto de esa realidad en la cual estamos involucrados dentro de la marcha de todo el movimiento. De allí las clases de conducción política. Comenzó explicando esto, este nexo del conductor entre la doctrina, la realidad, las formas de ejecución y el control,
y el proceso necesario de formación de los cuadros políticos. De ese modo va procurando la formación de una conciencia nacional y social que tenga en todo lo más amplio posible muy claro los objetivos y los posibles enemigos. Si esa conciencia se lograba, se había logrado la organización a la cual aspiraba Perón. Una organización que tiene una estructura determinada. Es el movimiento. El movimiento es el pueblo adoctrinado, organizado a partir de este compartir de objetivos, de enemigos y de caminos sobre los cuales hay que marchar. Sintetizando un poco este proceso en la conducción política, pero lo repitió varias veces y casi es uno de los apotegmas clásicos de Perón, cada dirigente peronista debe saber que para nosotros organizar es adoctrinar. Organizar es adoctrinar. Y esto nos lleva a un tipo de debate, sobre todo a quienes como yo nos hemos formado a fines de los 60 y principios de los 70 en el tema de la política. Si la organización es el movimiento, si Perón indica que no interesa tanto el encuadramiento en una determinada organización, sino que los peronistas estén adoctrinados, que cada uno haya internalizado y asumido una vida coherente con esa doctrina, y que se haya desarrollado una mística. ¿De dónde surgen todas las organizaciones en las cuales nosotros nos hemos formado? Esta es la incógnita que me planteó, pero quiero destacar de esta idea de Perón el concepto de la mística. En forma permanente, busca esa mística, esa confianza en el grupo, en el Podemos, en el conjunto del pueblo, que lo lleva a transformarlo en una fuerza casi imbatible. Este era un poco el mecanismo sobre el cual él trabajó. Posiblemente hoy que hay mucho más especialistas en estos temas de la inteligencia emocional, habría que ver o realizar algún nuevo estudio sobre esta propuesta y esta práctica, porque 50 años después la mística peronista sigue siendo muy particular y diferente a otros tipos de confianza en sí mismo de otros tipos de agrupaciones políticas. Pero yo me preguntaba, ¿de dónde surgieron las organizaciones en las cuales yo y tantos compañeros nos formamos? No fue producto de una recomendación de Perón, es producto de la resistencia. O sea, cuando viene la dictadura liberticida, asesina, fusiladora, la enorme represión que se desata sobre el pueblo peronista, recordemos que inclusive estaba prohibido hablar del líder, de su mujer, del movimiento, de los símbolos. Eh, lo que empezamos a buscarnos es con quienes estaban más cerca y empezamos a generar una especie de organización eh, para poder oponernos. La acción de masa era impensado, pues una acción de masa implicaba blanquear quienes éramos los que estaban en contra y le facilitaba el proceso de represión. Por eso las organizaciones que surgen son producto de la confrontación que nos plantea el enemigo en el terreno de la resistencia. Y que a Perón le sirvió, porque desde esa resistencia en distintos tipos de organizaciones pudo recomponer una fuerza como la del movimiento con la mística anterior que se había generado, y gradualmente en el tiempo ir acorralando a los enemigos del pueblo. Perón sostiene un
Principio central. Solo se conduce lo orgánico y lo adoctrinado. Es imposible conducir lo inorgánico, es imposible conducir la anarquía. ¿Eh? Él termina afirmando esa idea diciendo, porque por genial que pueda ser un conductor, no podría llegar a cada uno de los millones de hombres que conduce. O sea, es fundamental la organización y el adoctrinamiento. Es lo que justifica el adoctrinamiento, que tanto ruido le hace a algunos compañeros en la realidad. Es posible que en las dispersiones que muchas veces sufrimos en los tiempos actuales sea porque ninguno de nuestros dirigentes se ha ocupado, aunque más no sea sin utilizar el nombre de doctrina, por bajar esta especie de síntesis que genere una unidad de concepción para poder después tener, aún sin conocernos, una unidad en la acción. A veces a muchos de nuestros dirigentes les hace falta recordar un poco más de Perón. O sea, ese principio central indica que se necesita de una doctrina que predisponga a las masas a marchar en una determinada dirección. Y ya lo hemos charlado, o sea, esa es la función formativa que, además de dirigir esa marcha, debe cumplir el conductor. La organización es lo que le va dando unidad de proceso a esa marcha en los procesos, digamos, en la marcha hacia los objetivos fijados y en la resolución de los distintos problemas que se pueden ir presentando. Tercer punto, entonces, actualización doctrinaria. La actualización doctrinaria es una tarea del conductor y también de sus cuadros, si es que los cuadros se animan. Yo creo que de los 80 para acá, ninguno de los dirigentes se animó a presentar tan síntesis porque podía parecer o quedaba expuesto a una crítica, vuelvo a decirte, malintencionado. ¿Por qué? Porque el que perdía una interna generalmente recurría a Perón y criticaba al que había quedado en la conducción de que no cumplía con las pautas de Perón. Entonces, pretender hacer una síntesis que actualiza posiblemente lo exponía más. Lo cierto es que no se animaron o no quisieron o se sintieron que era más fácil marchar dentro de los límites del sistema. Lo cierto que de los 80 para aquí no hubo una actualización doctrinaria. Ahora, ¿por qué es importante? Y es importante la actualización doctrinaria porque el mundo cambia. Y cuando el mundo cambia, nos va cambiando la realidad. Y frente a una nueva realidad, yo no puedo venir con los problemas que definimos hace 40 años atrás o 60 años atrás. Solo se mantiene permanente los principios inmanentes que Perón hablaba en la primera doctrina y que identifica con la base de la ideología a crear en los 70. La actualización doctrinaria va a ir generando una nueva teoría, que a su vez va a ir revisando y definiendo nuevas formas de ejecución. Si en los tiempos actuales queremos tener un pueblo organizado, es posible que debamos volver a sistematizar la doctrina. Si hay algún tipo de prurito, no digan que es una doctrina, digan que es la síntesis. Pero hay que comenzar a generar estos instrumentos que permiten conformar la unidad de concepción, que es lo necesario para tener la unidad de acción, que se puede llevar adelante aún con la desaparición de los dirigentes. En el primer encuentro, cuando hablamos de doctrina y de ideología, ya traje algunos párrafos de Perón. Recordémoslos, esto está extraído
del modelo argentino y también de la doctrina. Dice, las doctrinas no son eternas, sino en sus grandes principios, pero es necesario ir adaptándolo a los tiempos, al progreso y a las necesidades. Porque una verdad que hoy nos parece incontrovertible, quizás dentro de pocos años resulte cosa totalmente fuera de lugar, fuera de tiempo y fuera de circunstancia. La necesidad del análisis situado en un lugar determinado, situado en un tiempo y tomando en cuenta las circunstancias del entorno y de la cultura dentro de lo cual se va a desarrollar esos acontecimientos. En su actualización doctrinal en los 70 seguía planteando la propuesta eh, invitando a la conformación de una ideología nacional y seguía oponiéndolo a las ideologías que él consideraba dogmáticas y sectarias, que en verdad es así. Eh, eh, y vamos a actualizar ideologías que siguen siendo dogmáticas y sectarias. ¿Queremos ver ejemplos del dogmatismo ideológico? Escuchémoslo a Milei cuando habla de economía. Fundamentalismo puro de mercado, teorías solo de los libros, del análisis teórico, no aplicado en ningún lugar del mundo, ¿eh? Generadas por algunos pensadores austríacos a mediados del siglo XIX, retomado por algún austríaco moderno a mediados del siglo XX, pero vuelvo a insistir, no pudieron ser ejecutados en un marco de democracia. Merece quizás todo un encuentro para referirnos un poco a estos planteos dogmáticos de este líder. También el PRO, que adhiere a ese tipo de ideología, tiene un montón de planteos, o sea, dogmáticos. Pero bueno, como hay otro tipo de práctica política, resulta mucho menos evidente. Y en el otro extremo, habiendo desaparecido lo que era el marxismo práctico, o sea, la Unión Soviética, eh, veamos los juegos que realizan los troscos desde su principismo. También es dogmático, también los lleva a analizar la realidad no como la realidad él, sino a través de los cristales que le impone una determinada forma de ser, y terminan errándole en la mayoría de las decisiones políticas. Hay una frase, yo sé que en muchos cayó mal, sobre todo en algunos kirchneristas o demasiados aprensivos a la figura de Cristina. La frase que hablaba Kicillof de volver a componer. Yo la interpreto de volver a pensar en estos términos, desde la realidad, desde nuestros principios, desde la realidad, el análisis, la síntesis y la formación para poder lograr la unidad de concepción que nos lleve a la unidad de acción. La invitación a una nueva composición que debe ir variando con los tiempos, como enseñaba Perón, como debía actualizarse la doctrina, algo que nunca debimos dejar de hacer. Pero vaya a saber por qué causa la dirigencia de los 80 para acá no lo volvió a plantear. Perón hizo una distinción en estos tiempos entre la conducción política y la conducción militar. Y en su texto eh, ponía montones de ejemplos que asumían un doble papel. Era tanto un estratega político como un estratega militar. En determinado momento hacía prevalecer la estrategia militar sobre la política, en otro la política sobre la militar. Nos vamos a encontrar a lo largo del texto montones de referencias a Napoleón, a Alejandro, a San Martín,
todos sujetos históricos muy estudiados en su primer libro, al cual no vamos a hacer referencia, a los apuntes de historia militar que publicó cuando todavía no era Perón. Eh, pero bueno, en la conducción política realiza este tipo de análisis para traer a la política el concepto de estrategia, que hasta ese momento solo era aplicado en el terreno militar. En esto también fue un adelantado. Es el primero que empieza a plantear la necesidad de pensar la política en términos de estrategia. Recién en ese tiempo, en los 40, había algún teórico de las corporaciones, de las empresas, sobre todo las grandes corporaciones transnacionales, que empezaba a utilizar el pensamiento estratégico. El plan estratégico duro, el primero que se conoce. ¿eh? 20 años más tarde, este concepto se familiariza no solo a nivel de corporaciones y de organizaciones sociales, sino también a nivel de territorios y sobre todo a nivel de la política. Muchas veces no se hace el análisis estratégico, o sea, no se lo da a conocer, pero en los últimos tiempos los grandes líderes, sobre todo, siempre realizan algún tipo de análisis estratégico. Hecha esta introducción, nos metemos en el cuarto punto. Vamos a hablar ahora de estrategia política. Dice Perón, la estrategia política son la serie de medidas y acciones que la conducción general establece dentro del marco total. Y yo agrego, y del sistema de análisis. O sea, medidas y acciones donde yo analizo una determinada realidad y tomo determinado tipo de medidas y acciones. Esa es la estrategia. Las medidas, hay que hacer esto. El camino de Ariadna, como vimos en el encuentro pasado. La estrategia política es aplicable a las luchas y a la lucha política. Dice, o sea, es concepto de Perón. Dice, la lucha política es lo mismo que la lucha militar o que la lucha económica. Las luchas son todos iguales, sostiene Perón. Solo varían los medios y las formas, pero siempre hay un conflicto y uno de un lado y otro del otro. Un conflicto que nos va, o sea, que nos puede llevar a plantear encontronazos cuando nosotros queremos marchar hacia los objetivos definidos. Ese conflicto, que es lo que lleva a la lucha, son voluntades contrapuestas. A lo que va a corresponder acciones contrapuestas. Yo voy a hacer tal cosa y voy a recibir tal respuesta del otro lado. Siempre la lucha política, al igual que la militar y que la económica, se trata de una voluntad que trata de vencer a las otras voluntades, de superar a las otras voluntades. Por lo tanto, después de esta comparación, la herramienta militar que me permite definir este camino por dónde y cómo avanzar es tranquilamente trasladable a la política. La herramienta vale. Y él, que era un experto a pensar en términos estratégicos militares, se transformó, y ya antes de escribir el libro lo venía ejerciendo, en un experto en pensar la política en términos estratégicos. Quizás el primero en eh, en nuestra jerga actual. La estrategia política nos lleva al quinto punto que vamos a ver, la universalidad de la política. Este es el título que puso Perón. Eh, no lo inventé yo, o sea, el quinto punto que vamos a analizar, universalidad de la política. Es el título que utiliza Perón en la publicación, en la edición de sus clases de conducción política.
Hoy, más que hablar de la universalidad política, diríamos que la política es sistémica, o sea que puede ser abordada como un sistema. Perón dice, la política no se puede decidir. La política forma un campo indivisible e integral. Prácate, un campo indivisible e integral. Termina de redondear su idea. La política no se aprende por especialidades y por compartimentos. No se aprende por partes. El conductor político tiene que tener una visión general de la cuestión. Termina cerrando su pensamiento. El que no llegue a comprender esto no podrá jamás actuar bien en política. Esto nos explica quizás el porqué de cuántos dirigentes nuestros que han fracasado en alguna de sus propuestas y el porqué en cierta medida le resultó bastante exitosa a Kirchner, que no manejó todos los campos, pero al menos tuvo la sabiduría o la osadía de conducir en lo económico. Cuando uno delega lo económico en alguien porque no lo sé, casi seguro que la política empieza a encaminarse hacia el fracaso. ¿Por qué? Por esta falta de mirada sistémica, por esta falta de mirada universal de lo que debe ser la política. Lo volví a leer y quedé bastante perplejo. ¿Por qué? Y me acordé de muchos casos en la historia, en mi historia, a veces allá atrás, 30, 40 años atrás, a veces en el presente, donde accedemos a un gobierno y se reparten cargos por la pertenencia a distintas organizaciones sin una doctrina, sin un conjunto de principios en común. ¿Cuál es la consecuencia? Un gobierno con un montón de islas con compartimientos estancos, donde no se comunica uno con otro, donde en un ministerio existen 3, 4 o más cabezas, especies de islas que se generan, lo lamentable de lo político, alrededor de una caja, ¿eh? Pero no existe un fin compartido. A veces el único fin que no se puede compartir, porque queda mal, es la ambición de que maneja eso. ¿Y cuál es lo que lleva? A presidentes como el que tenemos actualmente, que no ejerce la conducción. Cuando se presenta gobiernos con estos compartimientos estancos, la consecuencia es que solo se agudiza el conflicto. Y el agudizar el conflicto complica más al pueblo porque termina repercutiendo en medidas que no son favorables al pueblo. En alguna medida, esto explica el estado ineficiente que padecemos. Y cuando encima tenemos un presidente que no conduce, como Alberto, la anarquía en ese gobierno es total. Sexto criterio o sexto punto en análisis, el sentido de la conducción. Escuchémoslo a Perón. El sentido popular de la conducción es una condición indispensable. Ñácate. Se hace política para el pueblo, se conduce para el pueblo y por el pueblo. ¿eh? Por eso, volvemos a Perón, todo aquel que no haga una conducción popular podrá tener predicamento en un momento dado, pero el predicamento permanente de un conductor en su absoluta unificación, en su manera de ser, de decir y de sentir como pueblo. Dirigentes, si el pueblo no los identifica como uno de ellos, si no hablan como el pueblo, si no demuestran tener el sentimiento del pueblo, es posible que el pueblo no los tome en cuenta.
que los vote por una conducción táctica, pero en el primer recoveco de la historia los van a abandonar. Vaya noticia, un conductor en serio es pueblo, habla como el pueblo y siente como el pueblo. Sigue a Perón. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todo será no ser un hombre de pueblo. Atenti pebeta. No ser un hombre de pueblo, el defecto más grave de un dirigente. En los tiempos modernos, pues, una de las condiciones fundamentales para la conducción es el sentido popular del hombre que conduce. En síntesis, un conductor lo hace para el pueblo, sintiéndose pueblo y hablando como el pueblo. Y esto me trae alguna reflexión. No es de ahora, hace 40 años. Por primera vez en mi vida, en los 80, en mi pago natal, en la provincia de La Pampa, escuché hablar de la clase política. Y en aquel tiempo cuestioné. Hoy es una jerga común. Hablan los periodistas, hablan los divulgadores, ¿eh? Pero también los políticos hablan como clase. ¿Será porque se sienten como una clase? Armando la charla dije, veamos qué es, sin ir a grandes autores, porque hay mucho elaborado sobre el tema, yendo solamente al diccionario, que muchas veces sintetiza alguna de estas teorías. En el diccionario leemos clase social, grupos de individuos que comparten una característica común que los vincula social y económicamente por su función productiva y social. Grupos que están vinculados social y económicamente por su poder y termina redondeando vínculo que genera intereses u objetivos comunes y que refuerzan la unidad como grupo. Clase social va a tener intereses particulares como clase que son y va a definir objetivo como clase que es y va a actuar corporativamente como clase que se siente. Por lo tanto, si los objetivos y los intereses que se persiguen son propios de esa clase, no son pueblo. Y esto nos explica el porqué de muchas reacciones en contra de algunos políticos que cuando gobiernan no terminan defendiendo los intereses del pueblo y se comportan como perteneciente a una clase que no es la popular. Son dirigentes que solo se van a acordar del pueblo cuando hay elecciones. Y en determinado momento el pueblo le hace sentir. Son dirigentes que hablan entrenado, diciendo lo que algún estudio antes detectó que puede llegar a calar profundamente en el pueblo, ¿eh? Pero que no es lo que sienten. eh, y a veces a partir de esos dichos elaborados a la medida del pueblo engañan, pero el engaño dura poco, porque prontamente se nota que no es sincero. Eh, se nota que están diciendo dichos de campaña que no piensan cumplir. Tomándolo a Perón, sentirse clase política no es de peronistas. Cuando yo defiendo los intereses de la clase política, me estoy pasando al enemigo. Entre la no solución de problemas que generó este último gobierno
Y este comportamiento de la política, ¿qué más necesito para explicar el fenómeno Milei? Séptimo punto, conducción y estrategia. Primer punto, estudio de las fuerzas. Dice Perón, el análisis político de la estrategia debe valorar las fuerzas propias y las fuerzas contrarias. En el análisis de la fuerza estriba el 50% de la importancia de la apreciación, juzgada en el lugar, en las condiciones de tiempo y de espacio necesario. Clarito en Perón la importancia que le asigna a este tipo de análisis en lo que es la conducción estratégica. Y clarito también la necesidad de que ese espacio, ese análisis es situado en el lugar, en las condiciones de tiempo y espacio necesario. Todo ese análisis ha de realizarse preponderantemente con sentido objetivo. No se puede analizar todo el conjunto y desde todo punto de vista, sino que debe analizarse con una finalidad para ser efectivo. Sentido objetivo. Pensé que cuando lo leí la primera vez que se refería a la necesidad de la objetividad en la mirada. No está descartado el tema, pero él redondea un elemento que me pareció central. ¿eh? Está hablando de objetivo en el sentido de analizar la realidad a partir de una finalidad, a partir de un saber a dónde quiero ir, a partir de tener objetivos. De saber claro cuáles son los fines que persigo. Sigue diciendo Perón, si uno quiere analizar sin finalidades, anda dando vuelta en el aire. ¿eh? Todo ha de ser analizado objetivamente, y acá lo precisa, con un objetivo, con una finalidad. Objetivamente de objetivo. Debo tener en claro para hacer el análisis de fuerza a dónde quiero ir. No tiene sentido hacer un análisis de fuerza si no sé, si no definí antes a dónde quiero ir. Seguimos con Perón. De lo que se trata es de aislar perfectamente en los fenómenos humanos y en los hechos cuáles son los factores opuestos y cuáles son los factores favorables para aprovechar. ¿A dónde debe apuntar el análisis? Redondito en Perón. ¿Cuáles son los factores que se oponen a donde yo quiero ir? ¿Cuáles son los factores que favorecen el tránsito a donde quiero ir? ¿Para qué? Para aprovechar aquello que me favorece. Más minucioso es el análisis, sigue diciendo Perón, mayor número de condiciones desfavorables neutralizadas. Cuando más minucioso es el análisis, me voy a dar cuenta de mayor cantidad de condiciones desfavorables que voy a poder neutralizar porque las vi a tiempo. Y mayor número de condiciones favorables que voy a poder aprovechar. ¿Pero para qué? Para ir a donde quería. Luego insiste, hasta allí el objetivo se puede prever. Más allá, solamente se puede tener una gran línea directriz, como un hilo de Ariadna que lo conduce a uno hasta el lejano objetivo de la conducción, pero no más. El punto central es este análisis que me permitan descubrir cuáles son las fuerzas favorables y cuáles son las fuerzas opositoras. Y esto es lo objetivo, esto es lo cierto. Más adelante yo no puedo prever, pero conociendo esto, con la mayor probabilidad, con la mayor certeza posible, mejor voy a poder discernir cuál es el camino que debo seguir, el camino de Ariadna. ¿Mm? Allí podré prever, pronosticar,
pero después aparece una nebulosa. ¿eh? Lo importante es tener en el marco de esa nebulosa un camino hacia el objetivo, hacia donde nos está guiando. Esto es razonamiento particular mío. ¿eh? Grandes hilos, o sea, del cuadro de fuerza me van a surgir las grandes líneas, lo que va a constituir el hilo de Ariana, el camino, el camino, ese camino es la estrategia, ese camino por donde avanzar es la estrategia. Y me aclara Perón, no siempre ese camino es una línea recta, pues en la conducción no siempre es el camino más corto. Algunas veces la vuelta resulta más corta. ¿Y por qué? Porque tengo un obstáculo en el medio y a veces es mejor esquivar ese obstáculo que estrellarme en contra de él. No siempre el hilo es una recta. Suele ser curva y a veces curvas intrincadas. Para poder avanzar en esas grandes líneas, lo que vamos a buscar es neutralizar o revertir las fuerzas opuestas y aprovechar las fuerzas favorables. La verdad, después de haber leído esto, no es la primera vez, pero me sigo maravillando de Perón. Realmente un genio de la estrategia. Con palabras simples terminó explicando algo que suele ser muy complejo, o al menos en mis estudiantes bastante difícil de entender. Es genial este hombre. Lástima que muchas veces no lo interpretamos y muchas veces eh, lo hemos dejado solo, ¿no? Lo cual permitió que se lo pudiera expulsar. Yo trabajo un modelo de estrategia, si se quiere, bastante parecido a lo que recomendaba Perón. En sí, en mis encuentros, en mis clases, trabajo con un cuadro de fuerzas estratégico organizado a partir de una situación deseada, que lo podríamos tranquilamente llamar modelo. Él lo llamó modelo, porque en alguna medida esa definición de los fines hacia dónde ir pretendía construir el modelo, una situación actual, que era una realidad, que él invitaba a que esa situación actual la definiéramos con otras fuerzas, que en alguna medida lo llamó proyecto, y una situación objetivo entre las cuales operan eh, otro tipo de fuerzas. El esquema que yo trabajo, a rigor de ser honesto, lo tomé de un curso que realicé con un gran capacitador de organizaciones sociales, que fue Roberto Campitelli, y que a mi entender, aunque él nunca lo nombró a Perón en el curso, tiene una clara inspiración peronista. Sí me enteré a posteriori que tuvo bastante que ver con la experiencia de autogestión que Segva realizó en los años 70, siendo Campitelli un joven. Pero bueno, conociendo la edad, no me extrañaría que muchos de sus planteos estratégicos tengan que ver con esto. Y también, aunque con menos se parece, al modelo de estrategia más difundido públicamente, que es el modelo que la Universidad de Harvard llevó adelante, que termina planteando la definición de una misión y visión como el fin a seguir, y la realización de un análisis que ellos llamaron FODA, a lo que es el análisis de fuerzas estratégicas. A mi entender, mucho más limitado, porque la misión y la visión acota la utopía política a un tiempo determinado. Y el FODA no clasifica las fuerzas en el modo que solemos clasificarla, según gravedad, urgencia, eh, que requieren tratamientos diferentes.
Pero bueno, el modelo más utilizado 30 años después de Perón tiene bastante de peronista. ¿Quiénes son los que deben realizar este análisis de fuerza? Perón dice el conductor, pero también los conductores tácticos o intermedios deben analizar las fuerzas sociales, políticas, económicas en juego, que pueden ser fenómenos humanos o hechos. Esto también lo hemos charlado. No solo el conductor estratégico, los conductores tácticos o cuadros intermedios también tienen que hacer un análisis estratégico, porque ellos van a conducir una parte del gran dispositivo. Y nos vamos a encontrar que en esas fuerzas sociales, políticas y económicas que juegan en el campo de fuerzas al pretender pasar de la realidad a los objetivos, va a haber algunas fuerzas favorables o en contra que son fenómenos humanos, actores sociales, sujetos, y otras que son hechos, hechos que se generaron a partir de determinado tipo de realidades. Esto también es importante distinguirlo para poder elaborar bien el mapa de actores que nos implica un análisis estratégico. En síntesis, no olvidemos, el análisis estratégico debe ser situado, ajustado a tiempo y a espacio, tomando en cuenta la cultura, que también evoluciona en el tiempo y en el espacio. Debe ser objetivo, es decir, con la mayor objetividad posible, quitando en todo lo que pueda lo subjetivo, pero siempre mirando desde el objetivo definido. Debe ser hecho desde un fin u objetivo claro, sin lo cual no tiene sentido. Conozco muchos autores que frente a hagamos un análisis FODA. El FODA, sin saber a dónde queremos ir, puede resultar cualquier cosa. Y yo siempre critico un análisis FODA sin tener una cruz del sur, termina reproduciendo la misma realidad que intentaba cambiar. Y sepamos que las fuerzas, el campo de fuerzas que es necesario analizar, es el que está entre la realidad y el objetivo que definimos en un tiempo determinado. Pero que el primer análisis lo vamos a hacer desde los fines, desde el modelo, desde la utopía concreta hacia la cual queremos avanzar. En ese análisis de fuerza vamos a descubrir, como ya se dijo, algunas fuerzas a favor que hay que aprovechar y otras fuerzas en contra a las que es necesario neutralizar si no me alcanza la fuerza para lo principal que sería removerlas. Eh, Al análisis de Perón, la mirada actual para hacerlo coincidir con los modelos que se utilizan hoy, faltaría agregar que en ese análisis hay que descubrir fuerzas adentro del sujeto estratégico y afuera, o sea, dentro del movimiento, fuera del movimiento. Nos van a permitir descubrir fuerzas internas y fuerzas externas, que las voy a tener a favor y en contra en cada uno de estos ámbitos. Si hemos, y esto aquí volvemos a Perón, si hemos hecho bien el análisis de fuerza, podemos aplicar el principio de economías de fuerzas. ¿Qué dice el principio de economía de fuerza? Leámoslo a Perón. Hay un gran principio de la conducción que es el de economías de fuerza. ¿Qué implica? Hay que ser siempre fuerte en un momento y en un lugar que es donde se va a producir la decisión. No es necesario que sea más fuerte en todo el ámbito del campo de fuerza. Es necesario que las fuerzas sean las más importantes en el momento que se define la cuestión, en el punto donde se toma la decisión.
Allí es donde se debe ser fuerte. Y esto me lleva a un planteo que muchas veces lo hemos charlado, porque fue un gobierno surgido del peronismo, como el Menemato, que en los 90 decía que no era necesario planificar ni usar la estrategia, porque todo lo resolvía el mercado. O como el presidente actual, que en más de una entrevista dijo que él no creía en la planificación. Leámoslo a Perón. Dice, el éxito se construye, es fruto de lo que se prepara, se organiza y se realiza. Si yo preparo, organizo y realizo, ¿qué estoy haciendo? Planificando. Es simple. Quiere decir que el éxito va a surgir de la capacidad que tengamos en la acción, de que la estrategia la ejecutemos. Habiendo pensado la estrategia y ejecutándolo, la probabilidad de éxito va a ser siempre mucho mayor que si no la tengo, porque en alguna medida esto sería como caminar a ciegas. Octavo principio, primacía de la acción. También aquí, este es el título que le puso Perón. Y leámoslo como él lo presenta. Dice Perón, el mundo no vive de buenas ideas, vive de buenas realizaciones. Por eso creo que las doctrinas son movimiento, son acción, no solo pensamiento, no son solo concepción. Sigue diciendo Perón, yo no soy de los hombres que creen que debemos conformarnos con hacer un cuerpo de doctrina muy bonito, ponerlo en la biblioteca y dejarlo para que lo lean generaciones que vengan. Eso es una pavada, porque los que lo lean, cuanto más podrán decir qué buena idea tuvo este tipo, pero no habiéndola realizado, no habiendo ejecutado esa idea, ¿de qué vale? Y termina redondeando su reflexión. En última instancia, la acción está siempre sobre la concepción. Reitero lo que dije antes, el mundo no vive de buenas ideas, vive de buenas realizaciones. Si yo me desgañoté todo para pensar una estrategia y no la ejecuté, o no fue lo suficientemente rápido para pensar y llevarlo a la práctica y dio lugar a un anticipo de las otras fuerzas, perdí. Al no la ejecutar, gasté tiempo de gusto. De nada vale pensar el futuro si yo no soluciono el problema que tengo ya. Es posible que ese problema que tengo ya me lleve a la ruina, por más que haya gastado tiempo y tenga una concepción del futuro fenomenal. Esto en alguna medida es la primacía de la acción. ¿De qué vale tener un largo plazo si no soluciono lo de ahora? Por más que tengan proyectos brillantes, no servirá de nada si no soluciono los problemas de hoy. Punto noveno, estrategia y táctica. ¿Qué hace la estrategia en la política? Dice Perón. Y se responde, prepara las mejores condiciones generales para obtener el éxito táctico en las acciones parciales. Piensa, en general, para que en cada una de las partes donde se desarrolla el procedimiento vayan surgiendo los éxitos parciales. La estrategia es aquella donde la voluntad de la conducción fija las grandes decisiones en los temas más importantes. En alguna medida define el hilo de Ariadna. Las tácticas, en cambio, tratan de resolver esferas de acción de menor rango o prácticas políticas de menor efecto global. Redondea la idea Perón,
en la acción puesta en movimiento en los sectores de la política para vencer en la lucha dirigida contra los adversarios. Aquí en alguna medida está bastante claro la diferencia entre estrategia y táctica. El estratega ve el todo, el estratega fija el camino principal. Los conductores tácticos van a dirigir parte del dispositivo en una marcha hacia un objetivo más general, donde pueden existir también objetivos parciales que estén encaminados hacia el elemento más general. Esto fue un concepto muy útil en la resistencia, porque en alguna medida la táctica explicaba el papel del delegado de Perón. Aquel pensaba la estrategia y este señor, este compañero en el territorio, en alguna medida conducía en función de aquello. El mismo Perón nos advertía, no hay una línea divisoria clara entre lo que es táctica y la conducción estratégica. Y lo que se practica hoy de estrategia en alguna medida confirma este adelanto que Perón hace 50, 60 años atrás ya nos estaba advirtiendo. En alguna medida la utilización de la táctica depende de la complejidad del sistema dentro del cual estoy pensando la estrategia. Si el sistema es simple, no voy a ir a la táctica. Directamente de la estrategia voy a la acción. Ahora, si el sistema es muy complejo que me obliga a abrir muchos subsistemas, allí en alguna medida voy a empezar a pensar elementos tácticos para tratar de ir llevando esa estrategia general en cada uno de los subsistemas que estamos analizando. Punto 10 o criterio 10, el contexto de la conducción. Esto también es muy importante, central en el pensamiento de la estrategia. Hoy diríamos que el contexto de la conducción es un contexto de incertidumbre o la categoría más grave que se plantea en términos de la estrategia de la ambigüedad. Perón decía que la regla común de la conducción es la oscuridad. La conducción, en otra parte, dice actúa en una nebulosa. En otra parte dice siempre está uno en un tembladeral. El secreto está en saber caminar. O sea, es imposible. Los fenómenos sociales son complejos. Y son complejos, yo nunca voy a tener una situación de certeza tratando de conducir todo un sistema. Por eso siempre voy a tener algo de opacidad, voy a estar como una nebulosa y donde voy a tener situaciones de un tembladeral utilizando las palabras del líder. El secreto está en saber caminar en ese tembladeral con una orientación y teniendo un objetivo que no le permita perder el camino. Si yo sé, tengo claro hacia dónde voy, por más que sea oscuro, por más que tiemble, que haya terremotos, el camino lo conozco. Y con eso reduzco gran parte de la ambigüedad o de la incertidumbre en la cual estamos insertos. Frente a la opacidad, o sea, cuando más complejo sea el escenario, más necesaria la estrategia, más necesaria tener el camino, más necesaria el hilo de Ariadna. No obstante, vale aclarar, la conducción nunca es seguro, porque la situación siempre es confusa. Es muy difícil que se presente una situación clara. Esto también es Perón. O sea, la conducción siempre tiene una incertidumbre estratégica. Podré tener una situación más clara en alguna parte, en alguna táctica, pero en conjunto siempre es incierto. Termina diciendo Perón, es muy fácil conducir en una situación clara, pero es muy difícil que esa situación clara se presente. En la conducción siempre estamos en el terreno de la incertidumbre. Por eso uno, termina diciendo Perón, anda a tientas e indecisiones. Si llegara
en este contexto, en este análisis del contexto, llegar a hablar de sistema y llegar a hablar que el análisis debe ser hecho utilizando la técnica de los sistemas complejos o planteándome escenario, termino de colapsar, porque estas son herramientas que surgieron 20 años después de Perón. Digamos, Berger, el primero que entró a pensar algunos de estos tiempos, recién estaba despuntando el inicio de sus técnicas, cuando Perón, no, o sea, Berger es contemporáneo del último Perón. Cuando Perón decía esto, Berger recién estaba naciendo. Punto 11. La formación de los conductores. Perón nos lleva la formación de conductores al estudio de los casos. Dice, en la conducción estratégica las verdades absolutas suelen ser grandes mentiras. No hay verdades absolutas en el terreno de la conducción. Si alguien te viene a decir esta es una verdad absoluta, te está macaneando. La conducción nunca se estudia en un caso general, porque la conducción no tiene casos generales. Luego, si no hay casos generales, ¿qué es lo que hay? Casos particulares. Y lo dice Perón, cada caso, cada situación tiene su verdad que hay que desentrañar. No hay verdades absolutas. Frente a cada experiencia yo debo desentrañar la realidad que se esconde, las contradicciones que aparecen, la lucha de fuerzas que se desarrollan entre una realidad y el hacia dónde queremos ir. Y termina planteando, no hay una receta global. La propia conducción y su forma dependen de la cultura del pueblo en que se realiza, así como va a depender de la cultura de la organización en la cual estamos insertos o del territorio en el cual, en cada territorio hay un pueblo. O sea, los conductores se forman con casos particulares, desentrañando la realidad de esos casos, no olvidando que cada caso tiene una determinada situación y que el análisis debe ser situado. Y que en esa situación temporoespacial nunca, al contrario, es lo más importante descubrir en cada tiempo y en cada espacio cuál es la cultura del entorno donde estamos haciendo. Y en esto hay que entrenar al conductor. En resolver casos particulares, ¿eh? Sabiendo analizar este tipo de fenómenos. Esta es una reflexión mía. Algunos intentan vender la estrategia como un conjunto de saberes que se pueden aplicar de un modo indistinto. En parte esto fue lo de Harvard, que se generalizó de tal modo que sí, y hay mucha gente que mira, hagamos un análisis FODA. Y si yo no sé dónde voy, esto mismo que nada. ¿eh? Detrás de esta mirada de la existencia de recetas generales, lo que se esconde es una lógica economicista. Una lógica economicista porque en alguna medida la economía necesita decir que hay resultados generales y no resultados parciales. ¿eh? Pero dejemos de lado, es necesario para conducir políticamente, dejar de lado esa lógica economicista y tomar la estrategia y sus aplicaciones sabiendo que deben ser situadas en tiempo, espacio y cultura, como enseñaba Perón. Aún ante cada caso, pensar el modelo, analizar la realidad, definir los objetivos, analizar las fuerzas, encontrar las estrategias y las tácticas y lo fundamental, porque si no, fue un ejercicio vano, pasar a la ejecución y poder realizar el control a posteriori para que todo se realimente. Una vez más, en este enfoque de la formación de los conductores se adelantó décadas. Él varias veces se refirió a la creatividad necesaria que debe tener el conductor. Y recién a partir de los 80 se empezó a estudiar la creatividad como elemento, bueno, con la inteligencia emocional. Y mucho se discute en cómo formar sobre temas de creatividad.
porque es uno de los puntos centrales que implica y en los cuales nos van a formar los casos particulares. Punto 12, también título puesto por Perón, el genio de la conducción. ¿Cualquiera puede ser conductor? ¿Puede aprenderse la conducción? ¿Qué es necesario tener para ser conductor? Y esto nos lleva al interrogante que viene desde tiempos inmemoriales. Conductor, ¿se nace o se hace? Escuchémoslo una vez más al general. La conducción es un arte y los artistas no se forman, desgraciadamente, en las escuelas. Tiene mucho de arte, la administración tiene mucho de arte, la conducción, la dirección tiene mucho de arte. Sigue Perón, las escuelas dan técnicos, pero no dan artistas. La conducción es un arte, pero bueno, parte de ese arte está regido por principio, como todas las artes. No presupone solamente la aplicación de técnicas y de principios. En él, la creación representa el 80% del fenómeno, y la creación no es producto de una técnica. En él vive el secreto de la creación. La creación es producto de una inspiración que los hombres tienen o no. O sea, yo puedo formar en principios, puedo a través de casos particulares ir adquiriendo, ir logrando que los conductores adquieran habilidades. Pero siempre hay que tener en claro que conduciendo puede llegar a aparecer un fenómeno particular, para lo cual su resolución requiere de la creatividad. La creatividad que, como dijimos hace un rato, recién en los tiempos actuales se está empezando a estudiar para buscar mecanismos de cómo incentivarla. Algunos hombres la poseen naturalmente, otros llegan a adquirir determinada capacidad, pero lo alcanzan en distintas medidas. Esta creatividad innata que puede tener un conductor, Perón lo llamaba como el óvulo sagrado de Samuel. Y redondeando un poco el genio para Perón era lo inexplicable del conductor. Hoy el desarrollo de las ciencias administrativas han avanzado un poco más en el terreno de lo que Perón sabía cuando dio aquel tipo de charla. La ciencia tampoco había alcanzado en aquel tiempo. Pero además del óleo de Samuel, el conductor debe tener una faceta y que a veces esta sí puede ser aprendida. Esa segunda faceta de la creatividad del óleo sagrado de Samuel es el ser pedagogo. Escuchémoslo a Perón. Por eso, conducir en política es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro, hay que enseñarle a la masa, hay que educarla. Primero creativo y ahora también hay que ser maestro. ¿eh? No solo a la masa, sigue diciendo Perón, hay que enseñar a los intermediarios de la conducción, porque la conducción no se puede realizar con un hombre y una masa, porque si esa masa no está encuadrada, se disocia. La masa debe estar encuadrada por hombres que tienen la misma doctrina del conductor, que hablan un mismo idioma, sientan como él y piensen como él. Y Perón fue pedagogo y enseñaba a ser pedagogo. Fue pedagogo, yo lo recuerdo en la década del 70 en la CGT. Los discursos cuando regresó en la CGT eran verdaderas clases de política. La Escuela Superior Peronista se creó con esta razón. Él y Evita fueron los principales profesores, hubo otro, pero bueno, la pedagogía, la enseñanza, la capacidad de enseñanza es un atributo central de quien pretende conducir o pretende hacerlo. Y esto es por una razón fundamental. La enseñanza es persuasión.
Cuando yo enseño, estoy persuadiendo alrededor de una determinada verdad. Punto 13. ¿Cómo conducir? Dice Perón, la conducción no debe ser nada rígida, todo dúctil, nada imponente, todo sencillo. Hay que ser tolerante hasta con la intolerancia. Esto es central. Yo no me debo enojar, no debo ser confuso, difícil al tratar de enseñar, de llevar adelante determinado tipo de práctica o de doctrina. Tiene que ser todo sencillo, todo entendible, nada preponderante. No se debe mandar, siempre enseñar, siempre persuadir. Vale decir que muchas veces Perón ejercitó esto, pero muchas veces se sacó, y lo hemos visto muchas veces en la historia, donde su personalidad lo traicionó, y adoptó determinadas actitudes que a veces son contrarias con esta enseñanza que él propone para la conducción. Termina agregando, ni autoritario ni intransigente. La política es un juego de transigencias, ¿eh? Pero termina aclarando, se debe ser intransigente solo en los grandes principios. Esto está claro. La ideología, que son esos grandes principios, en eso no soy transigente. Yo quiero marchar. Ahora, ¿cómo voy a marchar hoy hacia aquello que tengo definido en un horizonte no definido? Va a depender de la relación de fuerzas que tenga hoy. Pero lo que yo voy a decidir no es lo que me diga el enemigo, sino lo que yo voy a hacer siguiendo esos objetivos. ¿eh? Esto del cómo conducir de la transigencia, Menem solo leyó una parte. Menem y otros dirigentes de nuestro tiempo. La intransigencia de los principios lo omitió. Sigue Perón. Hay que ser transigente, comprensivo y conformarse con que se llegue al 50% de lo que quiero. Bueno, la transigencia tiene un límite. Al menos un porcentaje importante de lo que quiero debo lograrlo. Sigue diciendo Perón, pero hay que tener la inteligencia para que el 50% de uno termine siendo lo más importante. Así como debía ser más fuerte en el momento de las decisiones, lo que yo logre es lo que más importante, siempre tomando en vista el objetivo hacia el cual estamos marchando. ¿Cómo conducir? ¿Manual, mandar o persuadir? Parte ya lo dijimos, pero leámoslo a Perón. El conductor político nunca manda, cuando mucho aconseja. Es lo más que se puede permitir. Por eso la actitud del conductor es persuadir, la actitud del conductor es convencer. Dice Perón, se debe tener el método o el sistema necesario para que los demás hagan lo que uno quiere sin que tenga necesidad de decirlo. En términos actuales hablaríamos de inducir a los otros a un determinado comportamiento. Quien conduce en política de otra manera, choca siempre. Y cuando choca, empieza el proceso de destrucción de su propio poder. Y cuando el poder se destruye, termina destruido él mismo. Clarito el tema de la persuasión, ¿eh? El tema del convencimiento, el tema de la enseñanza, el tema de la transigencia y el tema de los logros más importantes. Vinculado al cómo conducir, el tema de las pasiones. El hombre tiene pasiones que lo arrastran. Las pasiones lo llevan generalmente hacia objetivos secundarios. Sí, esto es verdad. Cuando yo me apasiono con algo, termino de definir esa pasión como lo principal y pierdo de vista el hacia dónde queremos marchar como conjunto.
Muchas veces un político por perseguir a otro ha perdido toda su acción política, y se hundió él, por otro. No alcanzó el objetivo perseguido y prácticamente perdió lo que buscaba. En síntesis, y un poco para ir cerrando esta charla que ya se hizo bastante larga, para Perón la conducción es casi intuitiva, y sí, tiene mucho de intuición, pero mucho que se puede aprender también, acompañada por técnicas y principios sobre cómo hacerlo. Pero esta parte de la intuición, esta parte de la creatividad, de lo innato, siempre está vigente y va a hacer que las cosas a veces sean mejor. No obstante, Perón sabe que la ciencia se va a ir ocupando de esto, y él dice, evoluciona. La conducción evoluciona con las conquistas de la ciencia y de las artes, así también con la cultura cívica. O sea, hay una evolución del concepto de conducción que viene de las ciencias, de la ciencia y de las artes, pero también hay un concepto de evolución que va cambiando con el desarrollo de la cultura política. ¿eh? Convendría siempre actualizar estos criterios de conducción de acuerdo al avance de la ciencia, en esto quizás lo más importante la ciencia administrativa, y con el avance de la cultura política. Hoy hay enormes desarrollos sobre las emociones y la intuición, y pienso que algunos de esos desarrollos se podrían utilizar en mejorar la formación de los conductores. Pero siempre es necesario tener algo innato que es lo que va a terminar eh, de dar algún tipo de ventaja. En conclusión, una vez más, lo hemos visto a nivel de las 4 charlas, Perón fue un enorme adelantado a los tiempos. Cuando él dio el curso, muy pocas personas lo entendieron y muy poco en el mundo también entendieron de qué cosas estaba hablando. Pero hoy lo estratégico prácticamente mueve al mundo. Desde conceptos, desde manejos estratégicos, hoy se organizan mentes, se organizan pasiones, se generan emociones y se da una determinada racionalidad política. Hoy la conducción estratégica, que no siempre está clara y la podemos llegar a ver, nos termina organizando todos estos tipos de elementos. Y también desde lo estratégico se organizan las fuerzas espirituales. O sea, se cambian las ideas, las filosofías, se cambian las doctrinas. Es necesario pensar en estrategia, es necesario planificar. Y en esto me voy a algo que lo dije muchas veces, en los cursos. Normalmente siempre cierro con él. El viejo dicho de Carlos Matus, ese enorme estratega chileno que fue ministro de Allende, y después se transformó en un difusor, de la estrategia de los territorios a nivel mundial. Pues claro que es necesario planificar, claro que es necesario pensar en estrategia, porque el que no tiene estrategia es sujeto pasivo de la estrategia de otro. Al que no planifica, lo planifican. Muchachos peronistas, dejémonos de taradeces de momento, dejémonos de que primen nuestros intereses sobre el conjunto y empecemos a pensar en términos estratégicos en alguna medida como nos enseñó Perón. Y hasta aquí llegamos.